La tarde del 23 de diciembre, las calles tras el cristal de la oficina estaban completamente atascadas. Un torrente de gente se apresuraba cargando regalos, bolsas de cotillón y jamones en un bullicio festivo. Dentro de mi despacho, el tecleo del teclado seguía sonando con regularidad. Estaba revisando el informe de ingresos del último trimestre de toda la cadena de tiendas Savia Pura. El año pasado, habíamos expandido con 15 nuevas sucursales en las provincias cercanas, y los beneficios habían superado con creces las expectativas. Mi asistente llamó a la puerta y entró de puntillas, dejó una taza de infusión caliente sobre la mesa y susurró: «Directora, los departamentos ya están empezando a irse por las fiestas de Navidad. Debería irse a casa a descansar un poco». Asentí ajustándome el cuello de mi sencilla blusa de lino beige. 9 años luchando en esta ciudad, desde fregar platos y servir mesas hasta construir mi propia marca de bebidas, y mi forma de vestir no había cambiado. Sin marcas ostentosas, sin joyas recargadas. Mis empleados me respetaban por mi forma de trabajar, no por lo que llevaba puesto. La pantalla del móvil sobre la mesa se iluminó de repente. Un número desconocido con el prefijo de mi pueblo, una pequeña localidad en una provincia humilde. Mis dedos se detuvieron sobre el ratón. En ese pueblo la única persona cuya voz quería oír era la de mi tía Carmen, y su número lo tenía guardado. Se me encogió el corazón, pero aún así cogí el teléfono y deslicé para contestar. «Elena, hija». La voz al otro lado de la línea era tan empalagosamente dulce que se me puso la piel de gallina. Hacía 8 años que no la oía, pero ese tono era inconfundible. Era Dolores, mi madrastra, la que me cerró la puerta en las narices aquella noche de Nochevieja. No respondí, aparté la vista de la pantalla del ordenador y me recliné en la silla. Al ver mi silencio pareció un poco desconcertada, pero rápidamente lo disimuló con una risa forzada. «Ay, cielo. No reconoces a tu tita Lola porque es un número nuevo. He tenido que preguntar por todas partes para conseguirlo. ¿Qué tal el trabajo por la ciudad? Supongo que es muy duro, ¿verdad? Cuando se trabaja para otros, hay que cuidarse mucho la salud». «¿Necesita algo?», la interrumpí con un tono plano sin inflexiones. Dolores chasqueó la lengua y su voz se volvió melosa con un tono de reproche cariñoso. «Qué niña esta, qué fría. Ya casi es Navidad. Este año hemos reformado la fachada de la casa y ha quedado preciosa. Organízate para venir a pasar la Navidad con la familia. Tu padre te echa mucho de menos, no para de hablar de ti. Y tu hermana Lucía siempre pregunta si vendrás este año». Giré lentamente un bolígrafo en mi mano. Una mentira envuelta en azúcar. Sonaba bien, pero por dentro estaba hueca. En los últimos 8 años, me había mudado innumerables veces, había estado hospitalizada por agotamiento en varias ocasiones. Ni una llamada, ni un mensaje. Ahora que la casa estaba preciosa, de repente se acordaban de que tenían una hija por ahí. «Estoy muy ocupada con el trabajo», respondí secamente con la intención de colgar. «Espera, no cuelgues», gritó Dolores desesperada. El ruido de la televisión a su espalda se redujo. Su voz se volvió suplicante. «Elena, de verdad, lo pasado pasado está. ¿Para qué guardar rencor? Al fin y al cabo somos familia, sangre de tu sangre. Este año tienes que venir, por favor. Solo quiero que la familia se reúna para la cena de Nochebuena, para que haya alegría en la casa». Miré el flujo de coches entrelazados en la calle resplandeciente de luces y adornos. Toda esa gente se apresuraba a volver a casa. Para mí la palabra casa se había convertido desde hacía mucho en un concepto retorcido. «Si hay algo, dígalo», directamente dije, deteniendo el bolígrafo y su sarta de palabrería. Hubo una pausa de 3 segundos al otro lado de la línea. La respiración de Dolores se agitó ligeramente y balbuceó con una risa forzada. «¿Pero qué va a haber? Es solo que me das pena sola ahí en la ciudad en plenas fiestas. A nosotros no nos falta de nada. Bueno, piénsatelo. Vale, si vienes avísame para que tu padre te guarde un sitio en la mesa». Colgó a toda prisa antes de que pudiera decir nada más. El tono de fin de llamada sonó rítmicamente. Dejé el teléfono sobre la mesa de cristal. La oficina volvió a caer en el silencio, solo roto por el leve zumbido del aire acondicionado. Mi madrastra nunca hacía nada en vano.
una mujer astuta que despreciaba a la hija de su marido y adoraba a la suya, que en su día me contaba hasta el último céntimo de la factura de la luz y el agua, ahora se rebajaba a pedir mi número para suplicarme que volviera por Navidad. Tenía que haber una razón, y esa razón no tenía absolutamente nada que ver con los lazos de sangre. Abrí el cajón inferior de mi escritorio. En el fondo había una vieja cartera de cuero con los bordes gastados y la cremallera descolorida. La abrí y saqué del compartimento más interno un billete de 50 euros. Lo había alisado y prensado bajo capas de tarjetas, pero las arrugas y manchas del pasado eran imposibles de borrar. Mis dedos tocaron el borde raído del billete y el dolor todavía ardía en mi pecho. En 8 años había surgido de la nada, generando millones de euros en beneficios, pero este billete de 50 euros seguía siendo el más caro y a la vez el más barato que había recibido en mi vida. Mi mirada se detuvo en el billete. Los sonidos bulliciosos de la tarde del 23 de diciembre se desvanecieron. El frío del pasado me arrastró de vuelta a aquella gélida nochevieja de hacía 8 años. Tenía 18 años. Afuera una lluvia fina y helada, un frío que calaba hasta los huesos. El fogón de nuestra cocina de gas estaba roto por un lado. Me acurrucaba intentando aprovechar la débil llama para recalentar un plato de lentejas que había sobrado del almuerzo. Las lentejas apenas empezaban a burbujear cuando un golpe seco sonó en el salón. Mi mochila de lona descolorida había sido arrojada al frío suelo de baldosas. Apagué el fuego y salí. Dolores estaba de pie con las manos en las caderas, delante de la puerta de mi dormitorio, con una expresión asesina. Lucía, mi hermanastra 2 años menor, estaba tumbada en el sofá jugando con el móvil y me lanzó una mirada desafiante. «Coge tus cosas y lárgate de esta casa», dijo Dolores con la barbilla en alto, su voz aguda, atravesándome los tímpanos. «Lucía ya está en segundo de bachillerato, el año que viene tiene la selectividad. Con tus idas y venidas por la casa no se puede concentrar. Acaba de decirme que le duele la cabeza». Miré la mochila tirada en el suelo. Dentro había algo de ropa vieja y los libros que acababa de preparar para el nuevo semestre en la ciudad. «Hoy es Nochevieja», dije tratando de que no me temblara la voz. «Me iré, pero deja que me quede hasta el día 2, que es cuando salen los autobuses». «¿Y qué si es Nochevieja?», me interrumpió Dolores golpeando la mesa. «Vete a casa de tu tía Carmen, o como mucho alquila una habitación al final de la calle. Esta casa es pequeña, 2 hermanas. En una habitación es un incordio. Si mi hija suspende la selectividad, le vas a pagar tú su futuro». Decía que tenía que estudiar, pero los libros de texto de Lucía seguían perfectamente apilados bajo la mesa, mientras la pantalla de su móvil no paraba de mostrar notificaciones de mensajes. No le respondí a Dolores. Aparté la mirada hacia el hombre acurrucado en una silla de plástico en un rincón. Fernando, mi padre biológico, llevaba un jersey de lana con los hombros desgastados. Tenía los hombros encogidos, la cara hundida hacia el suelo de cemento agrietado. Sostenía un cigarrillo liado, dando profundas caladas. El humo barato y acre flotaba en el aire viciado. Esperé a que levantara la vista, a que dijera una palabra. Con el frío que hace deja que la niña cene algo caliente. Pero no, mi padre siguió fumando, dejando caer la ceniza sobre sus zapatos. Le tenía miedo a Dolores, el miedo de un hombre cobarde acostumbrado a depender de la capacidad de su segunda esposa para manejarlo todo hasta el punto de perder su dignidad como padre. Un rato después, cuando Dolores le dio otra patada a mi mochila, mi padre por fin se levantó. Se acercó a mí con desgana, evitando mi mirada sin atreverse a mirar a los ojos a su propia hija. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de pana y sacó un billete de 50 euros arrugado. Me lo metió en la mano. Sus dedos callosos estaban helados. «Hija, coge tus cosas y vete a casa de la tía Carmen a pasar unos días. No me lo pongas más difícil». Esas últimas palabras aplastaron todo mi amor propio y la última pizca de esperanza que me quedaba. Apreté el billete en mi palma, sintiendo cada pliegue marcarse en mi piel. No lloré. Las lágrimas no podían combatir el frío de aquella Nochevieja, y mucho menos calentar un corazón que se había vuelto de hielo. Me eché la mochila, al hombro abrí la puerta y salí. El viento helado me golpeó en la cara, la llovizna me empapó el pelo. Caminé los 3 kilómetros hasta el cruce del pueblo.
Las luces de las casas de la gente proyectaban imágenes de escenas de Nochebuena humeantes. Cuando llamé a la puerta de la casa de planta baja, al final del callejón de mi tía Carmen, estaba completamente empapada. La tía Carmen estaba ocupada envolviendo turrones. Al abrir la puerta y verme la bandeja de aluminio que sostenía, se le cayó al suelo con estrépito. Con el delantal todavía manchado, corrió a abrazarme. «Dios mío, Elena. ¿Pero qué te ha pasado, hija?» Esa noche, mientras sorbía el caldo caliente que la tía Carmen me había preparado, la vi secarse las lágrimas mientras maldecía la crueldad de su propio hermano. Me dije a mí misma que quizás mi padre estaba ocupado, que quizás después de las campanadas me llamaría a escondidas. Pero mi teléfono permaneció en silencio durante todas las fiestas. Aquella familia en realidad había muerto para mí la noche en que me echaron de casa. Ring, ring. El timbre del teléfono me sacó de mis recuerdos. El billete de 50 euros en mi mano estaba completamente arrugado por la fuerza con que lo apretaba. Respiré hondo, lo alicé y lo guardé con cuidado en el cajón antes de mirar la pantalla. Era la tía Carmen. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Contesté. «Sí, tía, dime». «Elena, todavía no has venido para el pueblo, que ya es casi Navidad. ¿Qué tal el trabajo por allí?» La voz de mi tía Carmen, fuerte y directa, resonaba en el teléfono, trayendo consigo la familiaridad y sencillez de una mujer trabajadora. «Acabo de terminar, tía. ¿Cómo van los preparativos? ¿Recibiste el jamón y el queso que te mandé?» «Sí que lo he recibido». «¿Pero para qué compras tanto? Es un dineral. En casa no comemos tanto. Tú que trabajas para otros en la ciudad no lo tienes fácil». La tía Carmen refunfuñó con cariño y luego bajó la voz. «Oye, te ha llamado Dolores». Enarqué una ceja. «Sí. Me acaba de llamar para decirme que vaya a casa por Navidad. No he aceptado». «Ya me lo imaginaba», resopló la tía Carmen con desdén. «No te fíes ni un pelo de esa mujer. Si de repente se vuelve amable es que trama algo». Giré en mi silla mirando el paisaje urbano. «¿Qué podría tramar, tía? Ya no tengo nada que ella pueda querer». «Tú no, pero tu cara sí», chasqueó la lengua la tía Carmen contando la historia con indignación. «La cría esa Lucía no ha dado un palo al agua en su vida. Terminó los estudios y se ha pasado el año en casa sin hacer nada. Pero de repente hace unos meses se echó un novio de la ciudad. Dicen que es director de algo con casa y coche. Esta mañana Dolores ha ido al mercado presumiendo a bombo y platillo de que el día de Año Nuevo el yerno de oro viene a presentarse. Escuché con paciencia sin entender todavía qué tenía que ver todo aquello conmigo. Pero la familia del chico por lo visto es gente de negocios muy tradicional, continuó la tía Carmen. Han dejado caer que quieren ver cómo es la familia, cómo viven antes de dar el visto bueno a la boda. Dolores está desesperada. En casa solo tiene a una hija vaga y consentida. Fernando es un calzonazos que no tiene ni voz ni voto. Tiene miedo de que la familia del novio piense que son unos desestructurados y por eso ha pensado en ti». «Ah, ahora lo entendía. Una obra de teatro perfectamente preparada. Quiere usar tu imagen de chica trabajadora que vive fuera», dijo la tía Carmen como si me echara un jarro de agua fría. «Quiere que vuelvas para fingir que sois una familia feliz y unida con dos hermanas exitosas para quedar bien. Si vas seguro que te usará como un escaparate presumiendo de que ganas un dineral para darle prestigio a su hija Lucía. ¡Qué asco! Cuando te echaron sin miramientos y ahora que te necesitan todos son palabras bonitas. No seas tonta y no vuelvas para hacerles el paripé». Efectivamente, mi madrastra no me decepcionaba. 8 años antes me echó por el futuro de su hija. 8 años después, por el futuro de la misma hija, me extendía una alfombra roja para que hiciera de atrezo. A sus ojos nunca fui familia, solo un objeto que se tira cuando estorba y se recoge y se limpia cuando es útil. «Lo entiendo, tía Carmen», respondí en voz baja. «Tú no te preocupes. Sigue con tus preparativos. Guárdame un plato de cocido. Entonces, vas a venir. Ven a mi casa. Te he preparado tu habitación». La voz de la tía Carmen se iluminó. «Sí, el día de Año Nuevo estaré allí». Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y moví el ratón. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué un billete de autobús nocturno desde Madrid a mi pueblo para la madrugada siguiente. Iba a volver.
no para esconderme en el pequeño callejón de la tía Carmen, y desde luego no para interpretar dócilmente un papel en la ridícula obra de teatro de Dolores y su hija. 8 años huyendo del pasado eran más que suficientes. Era hora de cruzar aquella puerta de hierro verde, romper yo misma esa farsa podrida y poner fin a todas sus fantasías. La mañana del 29 de diciembre, la ciudad estaba envuelta en una densa niebla y en el frío penetrante de una ola polar. Me desperté a las 5:30, me preparé tranquilamente una infusión caliente y empecé a hacer la maleta. Mi equipaje era muy ligero. 9 años, luchando en el mundo de los negocios, dirigiendo una cadena de bebidas saludables con docenas de sucursales, me daban de sobra para cubrirme de las marcas más caras y volver al pueblo a restregárselo por la cara a quienes me habían despreciado. Pero no lo hice. La venganza a través de la ropa o las joyas es solo para quienes todavía se preocupan por la opinión de los demás. Yo lo que quería cortar era una relación podrida, no participar en un desfile de moda. Elegí unos vaqueros oscuros, un jersey de cuello alto gris y un abrigo largo de paño. Sin maquillaje elaborado, con el pelo negro, recogido en una coleta baja. Parecía una oficinista normal y corriente que había pasado todo el año ahorrando cada céntimo para enviar a casa. La mayor parte de mi equipaje eran regalos de Navidad que había preparado exclusivamente para la tía Carmen y su marido: 2 cajas de infusiones ecológicas de primera calidad, varias cajas de dulces artesanos de un proveedor y un sobre con dinero para que se dieran un capricho. Ni un solo caramelo, ni una flor para la casa de la puerta de hierro verde de mi padre. Pasadas las 6 de la mañana, bajé con la maleta al portal del edificio y cogí un BTC a la estación sur. La zona de la estación en vísperas de fiesta siempre estaba abarrotada y era ruidosa. El sonido de los claxones de los autobuses, las voces de los empleados gritando los destinos de los pueblos, el traqueteo de las maletas sobre el asfalto irregular, todo se mezclaba. El olor a gasoil se confundía con el aliento apresurado de cientos de personas cargadas con fardos, cajas y regalos. Todos se apresuraban a subir a los autobuses abarrotados para llegar a tiempo a reunirse con sus familias. Encontré el número de matrícula del autobús que había reservado, le mostré el código del billete al conductor y subí al segundo piso, acurrucándome en un asiento junto a la ventana. El autobús arrancó pesadamente, abriéndose paso entre el denso tráfico para salir de la ciudad. Fuera, una llovizna fina comenzó a caer, dibujando surcos sinuosos y borrosos en el cristal. El frío del cristal se sentía débil y húmedo en mi piel. Apoyé la cabeza en la almohada y cerré los ojos con la intención de echar una cabezada. El viaje a mi pueblo duraría más de 4 horas. Justo cuando el autobús se incorporaba a la autopista, el teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró. En la pantalla apareció una sola palabra: papá. Deslicé el dedo por la pantalla, dudando unos segundos, pero finalmente contesté. Me llevé el teléfono a la oreja, pero no hablé primero. Al otro lado también hubo un silencio incómodo. Unos segundos después, su carraspeo familiar rompió el silencio cargado de su habitual vacilación. Elena, ¿eres tú, hija? Sí, respondí en voz baja, con la vista fija en los árboles que pasaban veloces por la ventana. ¿Por dónde vas? La voz de Fernando era un poco ronca, mezclada con pequeños clics. Era su manía. Cada vez que estaba nervioso o tenso, jugueteaba con un mechero, encendiéndolo y apagándolo sin llegar a encender un cigarrillo. El autobús acaba de salir de la ciudad, respondí con un ritmo tranquilo. Otra pausa. Casi podía imaginarlo de pie, encogido en un rincón del patio, mirando a hurtadillas hacia dentro de la casa, para ver si Dolores estaba atenta antes de atreverse a susurrar al teléfono. Él era así. Un hombre que toda su vida se había doblegado ante su segunda esposa, hasta el punto de que incluso llamar a su propia hija tenía que hacerlo a escondidas, como un ladrón. O quizás era la propia Dolores quien estaba detrás, obligándole a hacer la llamada para asegurarse de que la marioneta llamada Elena llegaría según lo previsto. Ah, vale. Conduce con cuidado. Bueno, el conductor balbuceó. Oye, una cosa te digo. Alargó la última sílaba, como si buscara las palabras para envolver una petición irrazonable. Dejé que el ruido monótono del motor del autobús llenara el silencio sin apremiarle ni contestar. Mañana, día 1, cuando llegues a casa, intenta mostrarte un poco más alegre, dijo finalmente, revelando el verdadero propósito de la llamada.
Tu hermana Lucía dice que su novio viene a presentarse. Por lo visto, tiene un cargo importante y una buena posición. Tú eres la hermana mayor. Mañana con las visitas, compórtate delante de la gente. Giré ligeramente para cambiar de postura y pregunté, ¿comportarme como papá? Pues sé amable, que se vea que las hermanas os lleváis bien. Su voz se fue apagando, cargada de una sumisión patética. Ya sabes cómo es tu madrastra. Es año nuevo. Aguanta un poco, haz el paripé para que haya paz en casa. No dejes que los de fuera nos critiquen. La palabra paz, salida de la boca de este hombre, sonaba increíblemente irónica. Su paz se construía sobre mi sacrificio, sobre mi humillación, y ahora querían usarme como trampolín para que su hija de oro alcanzara una posición más alta. No grité. La rabia que me desgarró el pecho a los 18 años había dado paso a un cansancio extremo. Aparté la vista del cristal empañado y miré fijamente el espacio estrecho del techo del autobús. «¿Me pides que actúe para que haya paz en casa?» Mi tono de voz bajó, pronunciando cada sílaba con claridad. Entonces, ¿recuerdas lo pacífico que era el frío en la calle aquella Nochevieja de hace 8 años? Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el clic-clic incesante del mechero rápido y frenético. Mi padre ahogó un sollozo. Los consejos vacíos sobre lazos de sangre y la reputación familiar que estaba a punto de soltar, se los tuvo que tragar. No esperé a que se le ocurriera otra excusa. «No llames más, papá. Ya estoy en el autobús». Cuando el teléfono, ahora oscuro, reposó en mi mano, lo metí en lo más profundo del bolsillo de mi abrigo y me tapé con la manta. El autobús se mecía al pasar por tramos de carretera en obras. La sensación de traqueteo se transmitía desde el asfalto hasta mi espalda, pero extrañamente mi mente estaba en una calma insólita. Pasadas las 11 de la mañana, el autobús redujo la velocidad y giró hacia la carretera principal que llevaba a mi antiguo pueblo. Cogí mi maleta, me abrí paso por el estrecho pasillo y me bajé en el cruce de la entrada. El viento helado me golpeó en la cara nada más abrirse la puerta. El pueblo había cambiado mucho en 8 años. El camino de tierra roja de antaño ahora estaba asfaltado. A ambos lados de la carretera habían aparecido algunas tiendas de conveniencia y cafeterías con techos de chapa. Los letreros de neón parpadeaban entre los puestos improvisados que vendían ramas de acebo y muérdago en la acera. Pero el olor del pueblo seguía siendo el mismo. Era el olor a humo de leña, el olor a los dulces navideños horneándose y el olor a humedad de los muros de piedra cubiertos de musgo. Me detuve en medio del cruce. Ante mí había 2 caminos. El de la derecha, a unos 500 metros, llevaba a la casa de 2 plantas, recién pintada de amarillo pálido, con la puerta de hierro verde siempre cerrada a cal y canto. Allí estaban Fernando, Dolores y Lucía, y la cena de Navidad, a la que siempre le faltaba un cubierto. El camino de la izquierda se adentraba en un callejón estrecho, con el suelo de baldosas rotas, lleno de charcos. Al final del callejón estaba la casa de planta baja, con tejado de tejas cubierto de musgo de mi tía Carmen, el lugar que 8 años atrás abrió sus puertas para acoger a una chica empapada, temblorosa y sin nadie más en el mundo. Apreté el asa de la maleta. Mis zapatillas pisaron un pequeño charco, salpicando de barro los bajos de mis vaqueros. No miré hacia el camino de la derecha. Mis pies se dirigieron directamente hacia el sinuoso callejón. Cuanto más me adentraba en el callejón, más se atenuaba el ruido del tráfico de la carretera principal, reemplazado por el tintineo de platos y cubiertos, el sonido del agua corriendo en los patios de cemento de los vecinos que se afanaban en limpiar sus casas para las fiestas. A lo lejos, una figura con un anorak color burdeos estaba echando un cubo de agua en el patio. Era mi tío Javier. Anda, pero si es Elena. ¿Eres tu hija? El tío Javier tiró el cazo de plástico al cubo y se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que veía. Su grito hizo que los 2 mastines de mi tía, que dormitaban bajo la alacena, se sobresaltaran. Empezaron a ladrar con fuerza, corriendo hacia la cancela, moviendo la cola frenéticamente y golpeando la vieja puerta de madera. Desde la cocina, una voz de mujer resonó, seguida del sonido de unas chanclas de plástico corriendo apresuradamente sobre las baldosas. ¿Quién es Javier? Ha llegado Elena. Me paré frente al pequeño patio, percibiendo el olor a cocido que emanaba de la cocina llena de humo.
El frío del viaje de 4 horas y la angustia de la llamada de mi padre se disiparon por completo. Empujé suavemente la cancela de madera y sonreí. La primera sonrisa genuina desde que compré el billete de autobús. «Ya estoy aquí, tía». Apenas terminé de hablar, la mujer que estaba agachada, junto a un barreño limpiando verduras, se sobresaltó y levantó la vista. A la tía Carmen se le cayó el escurridor al suelo mojado. Sin importarle sus manos enrojecidas por el agua fría, se las secó rápidamente en su delantal de flores descolorido y corrió hacia la cancela. «Pero bueno, mujer, ¿por qué no has llamado para que tu tío fuera a recogerte al cruce?», me regañó, pero sus brazos ya me estaban rodeando. El olor a humo de leña, a verduras frescas y el familiar sudor del trabajo duro me envolvieron trayendo una ola de calor que se extendió por todo mi pecho. Durante 8 años este abrazo había sido el único lugar en el mundo que me hacía sentir que todavía tenía una familia. El tío Javier salió de la casa y me quitó la maleta de la mano. «Deja, ya la llevo yo. Con el viaje tan largo y el frío que hace, entra rápido a calentarte las manos, no te vayas a resfriar». Crucé el umbral y observé el salón pequeño pero ordenado. Los muebles viejos estaban relucientes de limpios. Sobre la mesa una modesta bandeja de dulces navideños y una tetera con infusión caliente. Los 2 perros corrían a mi alrededor, enredándose en mis piernas y moviendo la cola sin parar. No había sofás de cuero caros, ni lámparas de araña de cristal como en la casa de la Puerta de Hierro Verde, pero aquí había calor humano, el aliento de la paz. La tarde del 29 de diciembre, la cena anticipada de Nochebuena de la tía Carmen se sirvió en una bandeja redonda de aluminio. Solo platos sencillos, un cuenco de cocido, humeante, un plato de embutidos y un bol de aceitunas aliñadas. Pero para mí esta comida era más lujosa que cualquier banquete de negocios en un restaurante de 5 estrellas. La tía Carmen me sirvió un plato de arroz colmado y no paraba de ponerme los mejores trozos de carne. «Come, hija. Come mucho», dijo mirando con pena mi muñeca delgada que asomaba bajo la manga del jersey. «Trabajar para otros en la ciudad es muy duro, ¿verdad? Nadie te prepara la comida. Mira qué delgada te has quedado. La próxima vez ven sin más. No gastes dinero en dulces caros y regalos. Ahorra ese dinero para ti, que una chica sola en una tierra extraña lo necesita». Agaché la cabeza y empecé a comer, dejando que el vapor del cocido me hiciera picar los ojos. No la corregí. Dejé que mi tía y mi tío pensaran que seguía siendo una empleada con dificultades. Este ocultamiento no era para engañarlos, sino para preservar la pureza de su afecto. La tía Carmen me había querido cuando no tenía nada, cuando estaba empapada y humillada. Si supiera que ahora era dueña de una cadena de tiendas, quizás una barrera de formalidad se interpondría entre nosotros. «Puedo cuidar de mí misma, tía», sonreí poniendo un trozo de chorizo en su plato. «Comed vosotros también. El año que viene, cuando las cosas se estabilicen, os llevaré a la ciudad de visita». El tío Javier se rió tomando un sorbo de su orujo casero. «Allí arriba hay mucho agobio. Yo estoy acostumbrado a la casa. Tú cuídate y nosotros estaremos contentos». La cena transcurrió entre risas y charlas animadas, con el sonido de fondo de un programa especial de humor de Nochebuena en la televisión. Durante 8 largos años, el agujero profundo en mi corazón de aquella Nochevieja a los 18 parecía llenarse con cada cucharada de cocido caliente. Al anochecer el frío se hizo más intenso. La tía Carmen y yo nos sentamos en una estera en el suelo comiendo pipas. La luz de la bombilla incandescente proyectaba nuestras sombras en la pared desconchada. La tía Carmen apartó las cáscaras de las pipas y suspiró, rompiendo el silencio. «Oye, Elena, dime, tía, mañana por la mañana, día de Año Nuevo, compra unas flores y pásate por casa de tu padre para ponerlas en la tumba de los abuelos y de tu madre», me aconsejó con la mirada sabia de una mujer curtida por la vida. «Sé que estás enfadada con tu padre y que odias a Dolores, pero los mayores no tienen la culpa. Ve y pon las flores como debe ser». Miré la luz parpadeante de la bombilla sin responder de inmediato. «Ya te lo he dicho, ignora a Dolores y a su hija, da igual el teatro que monten o lo mucho que presuman de su yerno. Tú a lo tuyo». Su mano áspera me dio una palmadita en el dorso de la mía. «Pones las flores y te vienes aquí a comer conmigo. No has hecho nada malo, no tienes por qué esconderte ni tenerle miedo a su lengua viperina». Las palabras de mi tía eran sencillas,
pero dieron justo en el clavo de mis pensamientos. Durante 8 años, me había negado a volver a este pueblo, no porque temiera a Dolores y a su hija, sino porque no quería tocar la vieja herida causada por la cobardía del hombre que se hacía llamar mi padre. Pero huir no hace que el pasado desaparezca. Mi silencio solo les había hecho pensar que seguía siendo la chica débil y manipulable de antes. Era hora de enfrentarme a ello, de cortar yo misma ese último y frágil hilo. No con gritos ni rencor, sino con el punto final más claro y frío posible. Sí, tía. Mañana por la mañana iré, respondí en voz baja. Cerca de las 11 de la noche, el pueblo se sumió en un sueño tranquilo. De vez en cuando se oía el ladrido lejano de un perro. Estaba tumbada en la pequeña habitación que la tía Carmen me había preparado. Las sábanas y mantas recién lavadas olían a suavizante y a sol. Cogí el teléfono de la mesita de noche y desbloqueé la pantalla. La luz azul iluminó mi cara en la oscuridad. Abrí la aplicación de mensajería del trabajo y escribí un mensaje para mi asistente en la ciudad. Sara extrae todos los expedientes de los socios que han solicitado la franquicia para la zona de mi provincia. Filtra los que se han presentado este último mes y envíamelos por correo. El mensaje apareció como leído. Aunque ya habían comenzado las vacaciones, mi asistente siempre era eficiente y respondía rápidamente. Menos de 5 minutos después, el teléfono vibró. Un correo electrónico con un archivo PDF adjunto acababa de llegar junto con un mensaje: «Claro, jefa. Hay 3 expedientes pendientes de revisión para esa zona. Ya los he recopilado». Hice clic en el archivo y amplié la pantalla. La información básica, los informes de capacidad financiera, los documentos de hipoteca de propiedades para demostrar el capital circulante. Todo pasó ante mis ojos. Mi dedo se detuvo en la segunda página. Solicitud de franquicia exclusiva. Nombre y apellidos: Pablo García. Cargo actual: director de desarrollo de mercado de una pequeña startup. Debajo, una serie de promesas grandilocuentes sobre su capacidad de venta y su deseo de alinearse con la visión de la cadena Savia Pura. El capital que este tal Pablo declaraba provenía de la hipoteca de un piso y de préstamos de familiares. Claramente estaba apostando toda su carrera y su patrimonio en este contrato de franquicia. Una jugada a todo o nada, esperando usar el prestigio de mi marca para cambiar su vida. Todas las pistas que la tía Carmen me había dado esa tarde encajaban a la perfección. El novio de Lucía se llamaba Pablo, era director, iba a presentarse a la familia, su familia era tradicional y él estaba buscando una oportunidad de negocio. Apagué lentamente la pantalla del teléfono. Todo estaba en silencio, solo se oía el canto de los grillos en el jardín. Mi madrastra quería usar mi imagen de empleada de ciudad para hacer brillar a su hija y a su yerno de oro. Quería demostrarle a la familia del novio el falso abolengo que se había inventado. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Alguien que arriesga todo su patrimonio para solicitar una franquicia y que sueña con usar una familia rota y calculadora para aumentar su propio valor ante su futura jefa. La obra de teatro de mañana prometía ser muy interesante. Me arropé con la manta y cerré los ojos. La noche del 29 de diciembre pasó con una extraña calma. Todo estaba listo para la mañana del día 1. La mañana de Año Nuevo el pueblo amaneció con una fina capa de niebla. El aire era gélido pero limpio. Desde la calle, el aroma a incienso se mezclaba con el olor a petardos de papel rojo que alguien había tirado la noche anterior. Me levanté temprano, doblé la manta cuidadosamente y salí al pozo a lavarme la cara. El agua del pozo en invierno era extrañamente templada. Me sequé las gotas de la cara, volví a la habitación y abrí la maleta para elegir qué ponerme. Hoy era el día en que cruzaría aquella puerta de hierro verde después de 8 largos años. En un guión de telenovela, la protagonista se vestiría con su ropa más cara, llevaría un bolso de edición limitada y joyas deslumbrantes para aplastar el orgullo de quienes la despreciaron. Pero yo no. Primero, porque como empresaria práctica no me gusta la ostentación innecesaria. Segundo, la venganza a través de la ropa es solo el frágil escudo de los inseguros. El verdadero poder no reside en cuánto cuesta tu abrigo, sino en si tienes el poder de dar o quitar el pan a otros. Saqué un jersey fino de color beige, un pantalón de vestir negro bien cortado
y un abrigo largo oscuro. El pelo suelto natural, sin ninguna joya, excepto el familiar reloj con números romanos en mi muñeca izquierda. Mi aspecto era elegante y pulcro, pero no desprendía riqueza ni ostentación, encajando perfectamente en el papel de hija trabajadora, con dificultades que mi madrastra me había asignado. Preparé una pequeña tetera de té, me senté en la vieja mesa de madera junto a la ventana y abrí el portátil que había traído de la ciudad. La pantalla se iluminó mostrando el PDF que Sara me había enviado la noche anterior. Deslice el dedo por el trackpad. Solicitud de franquicia exclusiva para la zona. Mis ojos recorrieron la sección de capacidad financiera y el plan de negocio. Este tal Pablo presentaba un plan bastante sólido, lo que demostraba que tenía experiencia en el mundo empresarial. Había puesto el ojo en Sabia Pura, la marca de bebidas saludables que actualmente lideraba el mercado de franquicias. Pero lo que más me llamó la atención fue la sección de prueba de capital. Para cumplir con el depósito inicial y la tarifa de franquicia de mi empresa, que ascendía a una suma considerable, Pablo había hipotecado un piso a su nombre y había pedido prestado una cantidad no pequeña de otras fuentes. Una jugada a todo o nada. Estaba apostando toda su fortuna y su carrera en esta partida, agotando todos sus recursos para alcanzar el contrato con Sabia Pura. Creía que si conseguía la franquicia exclusiva de la zona, su vida cambiaría. No tenía ni idea de que el yerno de oro, que tanto enorgullecía a su futura suegra, estaba en realidad de rodillas, esperando una firma de la misma hija a la que ella despreciaba. En el patio se oyó el sonido de una escoba de palma barriendo el suelo. La tía Carmen estaba limpiando los restos de petardos. Al verme salir de la habitación, se detuvo, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, con una expresión de ansiedad y compasión. «Ya te vas para allá, hija». «Sí, voy a ponerle unas flores a mamá y vuelvo enseguida», respondí ajustándome el cuello del abrigo. La tía Carmen asintió y se acercó a arreglarme el cuello del abrigo. Su mano áspera transmitía el calor del verdadero afecto familiar. «Cuando vayas, si Dolores te dice alguna impertinencia, haz oídos sordos. Es año nuevo, no te amargues el día. Pones las flores y te vienes. En casa te espera una olla de cocido. Si no vuelves, nos lo comeremos tu tío y yo solos». Miré la olla de cocido que humeaba en el fuego de carbón en un rincón del patio, el plato de lentejas frío y amargo de aquella nochevieja de hacía 8 años, y el cocido caliente de hoy esperándome. El concepto de hogar nunca se había definido por un certificado de empadronamiento o por cenas ostentosas llenas de cálculo. «Deja el cocido calentando, tía. Sobre las 11 estaré de vuelta para comer», sonreí aliviada y salí a la calle. La calle del pueblo en la mañana de Año Nuevo estaba más tranquila de lo habitual. Las tiendas estaban cerradas y solo se veían algunos grupos de adultos con niños vestidos con sus mejores galas para felicitar el año. El viento seguía soplando frío, pero mis pasos eran firmes. Caminé tranquilamente por el conocido cruce. El paisaje a ambos lados retrocedía llevándose consigo los tristes recuerdos de una adolescencia de sumisión a cambio de una falsa paz. Antes, cada vez que volvía de la escuela por esta calle, se me encogía el pecho por miedo a qué excusa encontraría Dolores para humillarme ese día, qué mentira inventaría Lucía para que mi padre soltara un suspiro de reproche. Ahora mi pecho estaba tan tranquilo como un lago en invierno. Unos 15 minutos después me detuve. Frente a mí estaba la casa de 2 plantas recién pintada de amarillo pálido que destacaba en la calle. La característica puerta de hierro verde seguía allí, pero había sido lijada y cubierta con una nueva capa de pintura brillante. Esa puerta por la que una vez fui expulsada en medio de una lluvia helada. Esa puerta donde mi padre me dio la espalda mientras fumaba, dejando que su propia hija se congelara en la Nochevieja. Me quedé en silencio en la acera unos segundos mirando fijamente los adornos de la verja. Pasó una moto. Un antiguo vecino me reconoció, abrió la boca para saludar, pero al ver mi expresión serena se contuvo. Dentro de la casa, la puerta de cristal del salón estaba abierta de par en par. Incluso desde la calle podía oír claramente el bullicio de voces. «Lucía, sube a tu cuarto y ponte el vestido de seda rojo que te compré el otro día. Rápido, que el señorito Pablo está a punto de llegar. Como te vea hecha un desastre, vas a dar mala impresión». La voz chillona y autoritaria de Dolores resonaba, llena del orgullo de una futura suegra que va a recibir a su
Un yerno rico. Ya lo sé, mamá. Plánchame el lazo del cuello. Pablo es muy tiquismiquis. Como vea la casa desordenada, nos va a juzgar, respondió la voz quejumbrosa de Lucía, seguida de pasos apresurados en la escalera de madera. Luego, el ruido de platos, el barrer del suelo y la voz de Dolores, dando órdenes. Fernando saca la bandeja de dulces y limpia la mesa de cristal. La visita es un director de empresa, gente importante. Tenemos que dar buena imagen. Mueve las manos. El murmullo sumiso de mi padre se perdió entre los gritos de su mujer. Nada había cambiado dentro de esa puerta. Un retrato de una familia ruidosa y calculadora. El débil se arrastra, el fuerte humilla. La única diferencia era que hoy estaban adecentando el escenario, vistiéndose con sus mejores galas para representar una obra titulada Familia Feliz. Respiré hondo, el aire helado de la mañana. Mis dedos rozaron el borde de mi abrigo. Sin dudarlo más, empujé la puerta de hierro verde. Dentro del salón, el olor a pintura fresca todavía era perceptible, mezclado con el del incienso quemado en el altar, creando una atmósfera sofocante. La habitación había sido redecorada por completo. El antiguo conjunto de mesa y sillas de madera prensada había sido reemplazado por un enorme sofá de cuero que ocupaba casi todo el paso. Sobre la mesa de cristal, una deslumbrante bandeja de dulces dorada y un jarrón con lirios arreglados de forma pretenciosa, aunque los pétalos ya comenzaban a marchitarse por falta de agua. La ostentación forzada era evidente, como intentar cubrir un cuerpo lleno de llagas con un vestido de seda caro. Al oír el chirrido de la puerta, 3 pares de ojos se giraron hacia mí. Mi padre estaba sentado tímidamente en el borde de un pequeño taburete en un rincón. Al verme entrar, su cuerpo delgado dio un respingo. Se levantó torpemente frotándose las manos en su viejo jersey de lana y dio un paso adelante intentando coger la tetera. «Elena, has vuelto, hija. Entra, entra, y tómate algo caliente». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un carraspeo agudo desde el sofá principal. Dolores fulminó a Fernando con la mirada. Mi padre se cayó de inmediato. Su mano, que se extendía hacia la tetera, se detuvo en el aire y luego se retiró rápidamente como si hubiera tocado brasas. Retrocedió y se dejó caer en el taburete con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Lo miré sin inmutarme. 8 años atrás se quedó quieto mientras me echaban. 8 años después, seguía siendo una sombra silenciosa en su propia casa. En ese momento, en el sofá, había 2 vecinas mayores que habían venido a felicitar el año. Al verme, exclamaron sorprendidas. Dolores cambió de expresión al instante. La cara de enfado que acababa de lanzar a su marido se transformó en una sonrisa radiante y empalagosa, tan amplia que las arrugas de sus ojos se juntaron. Se levantó y se acercó para cogerme del brazo y meterme en la casa. Su voz dulce resonó lo suficiente como para que todo el barrio la oyera. «Miradla. Esta niña se va a trabajar fuera y desaparece durante años. Solo se digna a volver a casa por Navidad». «A que está muy cambiada mi Elena», una de las vecinas, comiendo pipas, respondió con una risa socarrona. «Qué suerte tienes, Dolores. La hija mayor una triunfadora que trabaja fuera. Y dentro de un rato la pequeña te trae un yerno de oro. Este año la fortuna te sonríe». «Qué exagerada», dijo Dolores agitando la mano con falsa modestia, aunque su barbilla se alzaba con orgullo. «Mi Elena solo es una empleada en la ciudad. La que ha tenido suerte es mi Lucía, que ha conocido a un director muy apañado. Dentro de un rato, cuando venga, las hermanas podrán ponerse al día. Una familia unida es lo que más feliz me hace». Me quedé quieta, dejando que me sujetara la muñeca y representara su papel de madre abnegada. Su palma estaba fría y rígida. No la aparté ni respondí. Simplemente observé en silencio la farsa que se desarrollaba ante mis ojos. Unos minutos después, las 2 vecinas se levantaron para irse. Dolores las acompañó hasta la puerta sin dejar de desearles felices fiestas. Pero tan pronto como las vecinas desaparecieron tras el muro, la sonrisa de su rostro se desvaneció como un interruptor que se apaga. Se dio la vuelta, entró a grandes zancadas en la casa, ya sin gestos amables ni tono dulce. Fue directa a la cocina contigua. Al salón arrancó un delantal de plástico con un estampado de flores chillonas del gancho, lo hizo una bola y me lo tiró.
El delantal voló sobre la mesa y aterrizó en el reposabrazos de la silla junto a la que yo estaba de pie. Ve a la cocina y ayuda a Lucía a pelar la fruta y a preparar los aperitivos. La familia del yerno le da mucha importancia a las apariencias. Mueve las manos y sácale brillo a las copas de vino. Bajé la vista hacia el delantal arrugado que colgaba de la silla. Me había llamado para volver, no para compartir una comida, sino para ser la sirvienta, para ser una sombra silenciosa en la cocina con el único fin de resaltar la vida cómoda y feliz de su hija predilecta a punto de casarse. En la mente de Dolores, yo siempre sería la hijastra parásita de antaño. Ahora me concedía el honor de volver a casa solo para servir a sus propósitos. No cogí el delantal, aparté una silla de madera y me senté con toda naturalidad, como si estuviera en mi propio despacho. Cogí una pequeña taza de porcelana de la bandeja, levanté la tetera y me serví un poco de aquel líquido dorado. El vapor subía lentamente con un aroma a té de jazmín barato mezclado con el olor a humedad del sofá. Mi calma y mi desobediencia dejaron a Dolores atónita. Abrió los ojos como platos, dio 2 pasos hacia mí, se puso las manos en las caderas y me señaló con el dedo. «Estás sorda, te he dicho que vayas a la cocina a pelar fruta. ¿Qué haces ahí sentada después de trabajar como una mula todo el año? Ni siquiera te puedes permitir ropa decente, y ahora vienes aquí a hacerte la señora». Justo en ese momento el taconeo de unos zapatos de tacón resonó en la escalera. Lucía apareció. Llevaba un vestido de seda rojo brillante que se ceñía a sus curvas. Un escote profundo revelaba un collar de oro llamativo, el pelo peinado en elaborados rizos y la cara cubierta por una gruesa capa de maquillaje, con los labios pintados de un rojo intenso. Parecía más una actriz a punto de salir a escena que una hija que recibe a su novio para una comida familiar. Lucía bajó el último escalón, sujetándose el vestido. Su mirada se posó inmediatamente en mí, al ver mi sencilla ropa de lana beige y mis pantalones de vestir impecables, pero sin ningún logo de marca. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa despectiva. La vaga inquietud que había sentido por el regreso de su hermana de la ciudad se desvaneció por completo. A los ojos de Lucía yo solo era una empleada pobre, fracasada y totalmente eclipsada por su propio esplendor. Vaya, vaya la hermanita. «Elena ha vuelto», dijo Lucía con voz melosa, acercándose y recorriéndome con la mirada de arriba a abajo. «Mamá te llamó para que la familia estuviera unida, pero te veo muy pobretona». Remarcó deliberadamente la palabra pobretona. Fernando en su rincón se movió incómodo abriendo la boca para intentar detener a su hija menor, pero la mirada fulminante de Dolores silenció cualquier esperanza. Lucía acercó una silla y se sentó bruscamente frente a mí. El perfume empalagoso que llevaba me hizo arrugar la nariz. Apoyó la barbilla en la mano con una mirada de suficiencia y se inclinó hacia mí para susurrar cada palabra afilada como un cuchillo, cargada de una falsa vanidad y una arrogancia desmedida. «Llevas años trabajando como una empleaducha en la ciudad y ni siquiera puedes comprarte ropa decente. Dentro de un rato, cuando llegue mi Pablo, más te vale quedarte en un segundo plano y no abrir la boca. No me vayas a dejar en ridículo. Quedarte en un segundo plano». Esas palabras resonaron en el aire, crudas y brutales. El concepto de discriminación de clase en la propia mesa familiar. Quien tiene dinero, quien aporta un falso prestigio, se sienta en el lugar de honor. La hija abandonada, considerada inferior y pobre, debe retirarse a un rincón, servir de fondo y mantener la boca cerrada para proteger la frágil reputación de los demás. La miré fijamente a los ojos enmarcados por pestañas postizas. 9 años luchando en el mundo de los negocios, negociando con los socios más duros, obligando a magnates sin escrúpulos a ceder en contratos millonarios. Y ahora una chica desempleada que vivía de sus padres me ordenaba quedarme en un segundo plano, usando el título de novia de un director. Era ridículamente absurdo. En un segundo plano. Ya veremos quién tiene derecho a sentarse dónde. Mi voz no subió ni medio tono, tan plana como un lago helado, pero con un peso invisible que oprimió el ambiente. La sonrisa de suficiencia de Lucía se congeló. Parpadeó repetidamente, quizás sin poder creer que la sumisa Elena, a la que habían echado a la calle 8 años atrás, se atreviera a contraatacar con una actitud tan altiva y despectiva. Dolores a su lado también se quedó sin palabras. Respiró hondo con las cejas arqueadas, preparándose para soltar una de sus habituales reprimendas para poner en su sitio a la hijastra impertinente. «¿Qué has dicho tú?»,
Frenazo. El grito de Dolores se quedó atascado en su garganta. Un sonido proveniente de la calle interrumpió la escena. El chirrido de los frenos de un coche justo delante de la casa. Dolores y Lucía se sobresaltaron. La ira que estaba a punto de estallar fue olvidada al instante. Lucía se levantó de un salto, alisándose nerviosamente el vestido de seda rojo mientras se miraba rápidamente en la pantalla del móvil. «Ya ha llegado. Es Pablo, mamá». Dolores estaba igual de nerviosa. Se arregló el pelo a toda prisa, se ajustó la blusa y balbuceó. «Fernando, sal a abrir la puerta rápido y aparta la moto para que pueda aparcar». Mi padre se levantó de un tropiezo casi cayéndose con el taburete y corrió hacia la puerta de hierro. Dolores se giró para mirarme con una expresión de impaciencia y pánico. Se acercó con la intención de empujarme hacia el rincón más oscuro del salón oculto por la sombra de la escalera. «Métete ahí dentro. Que viene la visita. No dejes que te vea con esas pintas y me arruines el día. Y más te vale no abrir la boca», siseó entre dientes. Luego se dio la vuelta y corrió con su hija hacia la puerta principal con la sonrisa más radiante que pudo forzar listas para recibir al Dios que les traería la vida de sus sueños. No me resistí a su empujón. Retrocedí 2 pasos y me quedé de brazos cruzados en silencio en el rincón más oscuro del salón. Desde esa posición podía ver perfectamente toda la escena desde la puerta, pero alguien que entrara no me vería de inmediato. Afuera la puerta del coche se abrió y el sonido de unos zapatos de cuero caros golpeando el asfalto se mezcló con los saludos empalagosos y aduladores de mi madrastra y mi hermanastra. Desde mi escondite junto a la escalera me crucé de brazos y apoyé la espalda en la pared con la mirada serena fija en la entrada. Un sedán negro brillante aparcó justo delante del escalón. La puerta se abrió y un hombre de unos 30 años se bajó. Llevaba un traje azul marino bien entallado, zapatos de cuero relucientes y el pelo engominado hacia atrás. Pablo García. Exactamente como en la foto del expediente que había revisado la noche anterior. Por fuera, realmente tenía el aspecto de alguien en pleno ascenso, lleno de confianza y orgullo. Fue al maletero y sacó varias bolsas de regalo grandes, envueltas en papel celofán rojo brillante, de las que asomaban cajas de ginseng coreano y la etiqueta de una botella de licor caro. «Ay, señorito Pablo ya está aquí. Ha sido muy pesado el viaje». Dolores corrió hacia el coche frotándose las manos con la sonrisa más amplia que pudo fingir. Intentó coger las bolsas, pero Pablo la esquivó con delicadeza, sonriendo cortésmente. «No se preocupe, la carretera en Navidad está bastante tranquila. Las bolsas pesan, ya las llevo yo». Lucía salió detrás de su madre contoneándose. Su vestido de seda rojo susurraba con cada movimiento. Se colgó del brazo de Pablo con una voz almibarada. «¿Tienes sed, cariño? Mi madre te ha preparado un té especial». «Con tenerte a ti se me quita la sed», respondió Pablo con un guiño, antes de asentir a Fernando, que estaba de pie encorvado junto a la puerta. Mi padre asintió torpemente, escondiendo las manos en los bolsillos, completamente eclipsado por la presencia de su futuro yerno. El grupo entró en el salón, llenando el pequeño espacio con sus risas y charlas. Dolores le ofreció a Pablo el asiento principal del sofá, el lugar de honor. La bandeja de dulces y la tetera caliente fueron rápidamente colocadas frente a él. Yo seguía inmóvil en mi rincón oscuro, oculta tras una gran planta y deslumbrada por la luz que entraba desde fuera, de modo que desde el sofá solo se veía una silueta borrosa. Pablo se sentó con las piernas cruzadas, con una actitud muy relajada. Dejó los regalos sobre la mesa de cristal, asegurándose de que la etiqueta de la botella de licor quedara bien visible. «Un detallito de Navidad para ustedes. Supongo que al señor le gustará el licor. Esta botella me la trajo un amigo del extranjero. Y esta caja de ginseng es para que la señora se cuide». Su voz era clara, cada palabra calculada para presumir de su generosidad. Dolores exclamó acariciando el papel de celofán. «¡Ay, qué detalle con tu visita! Ya era suficiente. ¿Para qué gastar tanto dinero? En casa no nos falta de nada». Decía que no le faltaba de nada, pero sus ojos no se apartaban de la botella. Tras unas cuantas frases de cortesía, Dolores empezó a dirigir la conversación hacia el tema que más le interesaba. «Me ha contado Lucía que tu empresa va viento en popa. Qué joven y qué talentoso. Siendo director y con tanta gente a tu cargo debes de estar muy ocupado». No dando en el clavo, Pablo carraspeó, enderezó la espalda y comenzó a hablar sin parar.
Pues sí, últimamente estoy con muchos proyectos. Mi empresa actual va bien, pero he decidido dar el gran salto y meterme en el negocio de las franquicias. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té, creando un silencio deliberado para captar la atención. Acabo de hipotecar mi piso en la ciudad para reunir todo el capital y conseguir la franquicia exclusiva de Savia Pura para toda la provincia. Al oír el nombre Savia Pura, mi mano que descansaba en la pared dio un ligero respingo. Savia Pura. Esa cadena de tiendas con bebidas verdes y rojas que están abriendo por todas partes, intervino Lucía parpadeando con fingida admiración. Exacto. Y no es cualquier cosa, es la número 1 del mercado ahora mismo, dijo Pablo con la barbilla en alto, con un orgullo como si ya fuera el dueño de la cadena. Es una marca muy prestigiosa. El proceso de selección es durísimo, no cualquiera con dinero puede entrar. Tuve que mover algunos hilos importantes para que mi solicitud llegara a la dirección. Dolores, al oírlo de hipotecar el piso, se quedó un poco helada, pero al escuchar número 1 del mercado y hilos importantes, sus ojos volvieron a brillar. Así que vas a ser el dueño de toda la zona. Madre mía, no sabrás dónde meter tanto dinero. Solo necesito que la directora general dé el visto bueno al contrato, y listo, sonrió Pablo victorioso, entrelazando las manos sobre las rodillas. El mercado de esta provincia está libre. Si consigo la exclusividad en un año recupero la inversión del piso y al segundo me compro un chalet. También había pensado que una vez que el negocio esté en marcha, les pediría permiso a ustedes para formalizar lo mío con Lucía. Esta última frase fue como una droga potente inyectada directamente en las venas de Dolores y su hija. Lucía se tapó la boca para reír apoyando la cabeza en el hombro de Pablo. Dolores se dio una palmada en el muslo riendo a carcajadas. Claro que sí, por supuesto. Un hombre con ambición que se atreve a arriesgar. Eso me encanta. En medio de su éxtasis por los futuros chalets y montañas de dinero, Lucía pareció recordar algo para realzar su propio brillo. Levantó la vista, recorrió la habitación con los ojos y se detuvo en el rincón oscuro junto a la escalera. Una sonrisa maliciosa y despectiva apareció en sus labios. Agarró el brazo de Pablo atrayendo su atención hacia mí. Oye, Pablo, en mi familia solo somos 2 hermanas, dijo Lucía en voz alta, deliberadamente para que todos la oyeran. La que está en ese rincón es Elena, mi hermanastra. Lleva años trabajando como una empleaducha en la ciudad. Lo pasa fatal y no le llega el dinero para nada. Ni siquiera ha podido comprarse ropa decente para venir en Navidad. Yo seguía de brazos cruzados, observando su actuación desde el sofá. Dolores, al oír a su hija mencionarme, frunció el ceño a punto de lanzarle una mirada de advertencia, pero Lucía se adelantó. Ahora que vas a abrir una franquicia tan grande, necesitarás mucho personal. Somos familia al fin y al cabo. Si tienes algún puesto de limpieza o de reponedora, que no sea muy matado, a ver si puedes colocarla. Como favor entre cuñados. Para que no digan que su hermana, la futura esposa de un director, la deja pasándolo mal por ahí. Cada palabra de Lucía salía con una fluidez ensayada. Una hipocresía suprema envuelta en una falsa capa de generosidad que llevaba su farsa al nivel perfecto. A los ojos de Pablo, Lucía debía de parecer una señorita dulce, comprensiva y familiar. Y yo, por supuesto, una pobre desgraciada que necesitaba caridad. Pablo, al oírla, adoptó inmediatamente la pose de un director magnánimo. Hizo un gesto con la mano, hinchó el pecho y sonrió generosamente. No te preocupes por eso, esas cosas las arreglo yo en un momento. Si mi chica me lo pide, ¿cómo voy a negarme? Dicho esto, giró la cabeza y estiró el cuello para mirar hacia el rincón oscuro donde yo estaba. Con un tono paternalista lleno de la condescendencia del que se siente superior, dijo: «Usted es Elena, ¿verdad? No se preocupe. En cuanto inauguremos la sucursal, le buscaré un puesto de limpieza en la tienda y le pagaré por encima de la media para que no se sienta mal. Al fin y al cabo somos fami». La palabra familia no llegó a salir de su boca. Pablo se calló de repente. Lentamente salí del rincón oscuro al centro del salón, donde la luz de la puerta principal me iluminaba por completo. El sonido de mis zapatillas sobre las baldosas no era fuerte, pero fue como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Me detuve a unos 3 pasos de la mesa de cristal. Con las manos en los bolsillos de mi abrigo y la espalda recta, no agaché la cabeza, no mostré sumisión.
Miré directamente a los ojos cada vez más abiertos de Pablo García. Mis labios se curvaron en una sonrisa leve sin ninguna calidez. La luz clara iluminó mi rostro, mis pantalones impecables y el reloj familiar que siempre llevaba a las reuniones del Consejo de Administración. La sonrisa generosa de Pablo se congeló. Sus ojos se abrieron como platos, sus pupilas se contrajeron como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mandíbula cayó. Las arrugas de suficiencia de su frente fueron reemplazadas por un pánico absoluto. Intentó torpemente coger la taza de té para ocultar su nerviosismo, pero su brazo había perdido todo el control. Su codo golpeó una de las cajas de regalo que estaban al borde de la mesa. Crash. La botella de licor caro cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. Los afilados fragmentos de cristal volaron por todas partes y el líquido rojizo se derramó empapando la alfombra nueva de Dolores. «¡Ay, Dios mío, Pablo! «¿Estás bien?», gritó Lucía horrorizada, apartando los pies para que los cristales no le estropearan el vestido. Dolores también se levantó de un salto aterrorizada. «¡Cielo santo! ¿Pero cómo se ha caído? ¿Te has cortado, Pablo?» Pero Pablo no oía los gritos de las dos mujeres a su lado. Parecía petrificado. Sus ojos estaban clavados en mi cara, su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba como si se estuviera ahogando. Miré el charco de licor que se extendía por el suelo y luego volví a mirarlo a él. Mi silencio en ese momento fue la sentencia de muerte más cruel para su arrogancia. Las piernas de Pablo cedieron. Ya no podía mantenerse sentado en el sofá. Apoyó las manos en la mesa de cristal y se levantó tambaleándose. Todo su cuerpo de hombre adulto temblaba como una hoja seca. Se inclinó hacia adelante, en un ángulo humillante y servil. De su garganta salían sonidos entrecortados, ahogados, como si alguien le estuviera estrangulando. «Directora general», balbuceó Pablo cada palabra pesada y difícil de pronunciar. «¿Qué hace usted aquí?». Su pregunta cayó en la habitación y todos los sonidos se congelaron. La respiración de Fernando en su rincón pareció detenerse. Dolores, que iba a coger un trapo para limpiar, se quedó paralizada a medio movimiento con la boca abierta. Lucía, que se lamentaba por la alfombra al oír las palabras «directora general», se quedó rígida y se giró bruscamente hacia su novio con una mirada de incredulidad. ¿Qué dices?», tartamudeó Lucía con la voz temblorosa. «Te has equivocado de persona, ella es Elena, mi hermanastra, la empleaducha». Pablo ignoró por completo a Lucía. Sin importarle los cristales rotos a sus pies, rodeó la mesa, se acercó un paso más a mí y volvió a inclinarse profundamente. El sudor frío le perlaba la frente, arruinando el peinado engominado de antes. «Directora, yo no sabía que estaba usted aquí», dijo su tono, cambiando de la adulación a la súplica más patética. «Mi solicitud. Soy Pablo. Acabo de enviar una actualización esta mañana. ¿Ha tenido tiempo de verla?» El director, que segundos antes me ofrecía con arrogancia un puesto de limpieza, ahora se arrastraba desechando toda su dignidad para suplicar una aprobación. Lentamente saqué las manos de los bolsillos de mi abrigo y me ajusté el cuello. Levanté la barbilla dejando que mi fría mirada recorriera una a una las caras pálidas de pánico en la habitación. Desde el asombro de Fernando, la confusión extrema de Dolores, hasta la boca abierta de horror de mi hermanastra Lucía. Finalmente, me detuve en el rostro pálido y tembloroso de Pablo García. Di un paso más, deteniéndome justo al borde del charco de licor. Mi mirada pasó de la frente sudorosa de Pablo a sus manos que se aferraban con fuerza al borde de la mesa de cristal. «Director García». Mi voz sonó plana, sin la menor amenaza, pero hizo que los hombros del hombre frente a mí dieran un respingo. ¿Dónde decía que me iba a buscar un puesto de vigilante? La pregunta, lanzada al aire con ligereza, fue para Pablo como una roca de 1000 kilos arrojada contra su pecho. Agitó las manos desesperadamente, sus rodillas se doblaron aún más. La pose arrogante y pomposa de hacía un momento había sido arrancada de raíz, dejando solo la patética imagen de un hombre que intenta aferrarse a su sustento. «Directora, Elena, ha sido un error terrible. No sabía quién era usted». La voz de Pablo se quebró, el sudor le corría por la cara. «No sabía que usted era la hermana de Lucía. Me dejé llevar por lo que decían. Por favor, sea magnánima y perdóneme esta vez».
Pablo tragó saliva, su aliento apestaba a tabaco. Continuó suplicando usando su patrimonio como escudo. He puesto todo mi empeño en la solicitud de franquicia para esta zona directora. Acabo de hipotecar el piso, tengo el dinero listo para el depósito. Ya he reservado el mejor local del pueblo. Por favor, tenga piedad. La confesión de Pablo fue una bofetada que desenmascaró a todos en la habitación. Lucía, que hasta ahora había estado paralizada junto al sofá, finalmente salió de su shock. Miró con los ojos desorbitados a su novio que se arrastraba ante mí y luego me miró a mí. La imagen de empleaducha que ella misma me había creado se hizo añicos. La verdad la golpeó tan rápido y tan brutalmente que su pequeño cerebro lleno de vanidad no pudo procesarla. Se abalanzó sobre Pablo, tirando de la manga de su chaqueta. Sus uñas pintadas de rojo se clavaron en la tela. Pablo, estás loco. ¿A quién llamas directora? Ella es solo una empleada que lleva años malviviendo en la ciudad sin levantar cabeza. Tú eres un director. ¿Por qué te humillas ante esta gentuza? El tirón desestabilizó a Pablo. Su pánico se convirtió en una furia incontenible. Apartó la mano de Lucía con tal fuerza que ella se tambaleó hacia atrás casi cayendo sobre una silla. «Cállate la boca», rugió Pablo con los ojos inyectados en sangre, mirándola como si quisiera comérsela viva. «¿Estás ciega o es que quieres arruinarme la vida? Ella es la fundadora de Savia Pura. La persona que con un solo trazo de bolígrafo puede hacer que toda mi carrera, mi casa y mi dinero se vayan al garete. Y tú dices que es una empleada. ¡Idiota!». El grito de Pablo resonó en las paredes, asestando un golpe mortal a los últimos sueños de mi madrastra y mi hermanastra. Dolores se quedó petrificada. El trapo de limpieza se le cayó de la mano al suelo mojado. Sus labios temblaban, su mirada de horror iba del rostro furioso de Pablo a mi absoluta serenidad. Las burlas y el desprecio que me había lanzado menos de media hora antes ahora se volvían contra ella, convirtiéndose en cuchillos afilados que destrozaban la fachada que tanto se había esforzado en construir. En su rincón, mi padre retrocedió un paso pegando la espalda a la pared fría. Se llevó la mano al pecho abriendo la boca para llamarme, pero la culpa y la vergüenza ahogaron cualquier sonido en su garganta. Observé su caos con un aburrimiento creciente. He visto muchas de estas farsas de traiciones por interés en el mundo de los negocios. La única diferencia era que hoy los actores se hacían llamar mi familia. Suficiente, dije. Solo 2 palabras, pero su poder fue suficiente para silenciar el ruido de la habitación. Pablo se calló al instante y me miró con la expresión suplicante de un perro con el rabo entre las piernas esperando el veredicto. Di medio paso más esquivando los cristales rotos. Miré a Pablo directamente a los ojos y pronuncié cada palabra con una claridad gélida. Hoy no he venido a reconocer a ningún pariente ni a representar una farsa de familia feliz para que ustedes la usen como trampolín. Señalé la puerta de hierro verde. Hace 8 años, en la Nochevieja más fría, esta familia tiró mis cosas a la calle y me echó para conseguir la paz y tranquilidad que su preciosa hija necesitaba para estudiar. Tenía 18 años y en el bolsillo solo un billete arrugado de 50 euros. Cada palabra que decía palidecía más el rostro de Pablo. Tragaba saliva continuamente lanzando miradas de odio a Lucía y a su madre. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que había caído en un pozo de podredumbre, un pozo que él había creído que era una familia respetable y unida. Retiré mi mano y me crucé de brazos. Mi voz se endureció con la autoridad de quien manda. Para hacer negocios se puede necesitar capital y contactos, pero la base debe ser la ética y la confianza. Mi cadena de tiendas nació de los días en que recogía céntimos de la calle. No le entregaré el hijo de mi esfuerzo a nadie que no sepa ver a las personas. El pecho de Pablo subía y bajaba rápidamente. Juntó las manos a punto de intentar justificarse. Directora, de verdad que yo no sabía nada de los asuntos de su familia. Pero si elegiste unirte a esta farsa de nuevos ricos para despreciar a otros, lo interrumpí asestando el golpe final sin piedad. Una familia que ni siquiera tiene sitio en la mesa de Navidad para su propia sangre no tiene derecho a hablar de valores familiares. Y tú, una persona dispuesta a repartir puestos de vigilante o de limpieza a la familia de tu novia para satisfacer tu propio ego. Tu franquicia no es digna de llevar el nombre de mi cadena. Hice una pausa mirando fijamente las pupilas dilatadas de Pablo.
Tu solicitud de franquicia queda oficialmente rechazada. Mañana mi asistente te enviará un correo electrónico notificando la cancelación de tu candidatura. El veredicto fue dictado. No había sentencia más dura que arrebatarle el sueño y el sustento a alguien que había hipotecado toda su vida en una apuesta. Las piernas de Pablo cedieron y cayó de rodillas junto al charco de vino roto. Todo se derrumbó ante sus ojos. Sin contrato de franquicia, sin savia pura. Eso significaba que el banco ejecutaría la hipoteca de su piso, que el dinero prestado por sus familiares se convertiría en una deuda aplastante. Lo había perdido todo por participar en una aburrida obra de teatro. Levantó la cabeza. La mirada aduladora y suplicante había desaparecido reemplazada por una llama de odio enloquecido que consumió su razón. Se levantó tambaleándose, se giró bruscamente y se abalanzó sobre Lucía como una bestia acorralada. ¡Ah!, gritó Lucía retrocediendo y protegiéndose el pecho. Pablo la agarró por la muñeca con fuerza zarandeándola. La señaló con el dedo escupiendo con cada insulto. Valores familiares. Familia unida. No decías que tu familia era decente y que tus padres se querían mucho. Resulta que sois una panda de cabrones que echan a su propia hija a la calle y luego montan un teatro para engañarme y desplumarme. Lucía, aterrorizada, rompió a llorar. El maquillaje se le corrió por la cara desfigurada. Pablo, yo no lo sabía, te juro que no sabía que ella era tu jefa. No sabías. Y bien que abrías la boca para decir que era una empleaducha y para sugerirme que la contratara para limpiar. Estás loca, querías hundirme contigo y con tu casa de mierda, gritó Pablo. Soltó la muñeca de Lucía y lanzó un puñetazo al aire para desahogarse. Aunque no la tocó, fue suficiente para que ella se encogiera temblando. Dolores, viendo a su hija sufrir, corrió a abrazarla intentando explicarse con voz temblorosa. Señorito Pablo, por favor, cálmese. Todo ha sido un malentendido. Un malentendido, mis cojones. Pablo apartó bruscamente la mano de Dolores con una mirada de desprecio absoluto. Cree que soy tonto. Me trajo aquí para sacarme el dinero de la boda, ¿verdad? Pues representen su teatro ustedes solos. Se cancela todo. A partir de este momento, yo no tengo ninguna relación con esta casa. Dicho esto, Pablo no volvió a mirar los caros regalos que yacían sobre la mesa y el suelo. Se dio la vuelta pisando los cristales rotos y salió a toda prisa por la puerta de hierro. Huyó como de la peste, se metió en el coche, arrancó el motor y salió marcha atrás a toda velocidad. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto resonó en la calle y luego desapareció dejando tras de sí una nube de humo gris en el aire helado de la mañana. En el salón, Lucía se deslizó por el sofá y se derrumbó en el suelo. Su brillante vestido de seda rojo ahora estaba sucio y arrugado. Se tapó la cara y rompió a llorar desconsoladamente, un llanto de desesperación por un sueño de vida de lujo que acababa de hacerse añicos. Dolores se sentó a su lado con el pelo revuelto y los ojos vidriosos mirando al vacío. No lloraba, solo jadeaba como si le hubieran succionado toda la energía vital. Su mente calculadora, llena de pequeños planes astutos, probablemente estaba sobrecargada, incapaz de aceptar la cruda realidad. La hijastra empleaducha, a la que despreciaba la herramienta que había utilizado, era en realidad la persona que tenía en sus manos el destino de su yerno de oro. Una persona que con un simple gesto había demolido el brillante futuro que ella y su hija habían construido con tanto esmero. Un largo rato después, Dolores se movió. Parpadeó varias veces tragando saliva para aliviar su garganta seca. Se levantó tambaleándose, golpeándose la rodilla contra la mesa de cristal con un ruido sordo, pero no pareció sentir dolor. Se acercó a mí extendiendo sus manos huesudas para agarrar mi abrigo. Retrocedí medio paso con calma mi tacón, pisando un trozo de cristal. La mano de Dolores quedó suspendida en el aire y luego cayó impotente. Intentó forzar una sonrisa torcida, arrugada y más patética que ninguna que hubiera visto jamás. Elena, Elenita. Su voz temblaba tratando de imitar el tono dulce con el que me había llamado el día anterior. Yo ya soy vieja y no pienso bien. Lo que dije antes fue sin pensar. Y Lucía es una niña tonta, impulsiva, no sabe nada de la vida. Eres su hermana mayor. ¿Cómo vas a tomarte en serio sus tonterías? Me crucé de brazos sin responder, observando en silencio cómo representaba su último papel de madre abnegada. Tú
Tú eres la jefa. Verdad bajó la voz frotándose las manos con gesto suplicante. Llama a ese chico, a Pablo. Dile que vuelva, que lo de la franquicia, que se lo apruebas. Si se casa con Lucía también será tu cuñado. Todo queda en familia. Así podrá organizar la boda con tu hermana. Si cancela el compromiso, todo el pueblo se reirá de nosotros. Incluso en ese momento, con todas las máscaras caídas, lo único que le importaba a esa mujer era la boda, la reputación de su hija y los beneficios de emparentar con alguien con dinero. Ni una sola disculpa por los años en que tuve que sobrevivir con fideos instantáneos en un sótano, ni un ápice de remordimiento por aquella gélida nochevieja en que me echó de casa. Todas sus súplicas eran solo un vil regateo para rescatar el último trozo de beneficio. Lucía desde el suelo también levantó su rostro bañado en lágrimas. Me miró con una expresión de humillación completamente opuesta a la barbilla altiva con la que me había mandado a un segundo plano hacía menos de una hora. Hermana, ayúdame, por favor. Si Pablo me deja, ¿qué será de mí?, sollozó. Las miré a las dos. Una fría compasión surgió en mi pecho. Vengarse de alguien tan débil y miope no producía ninguna sensación de logro. Solo me hacía darme cuenta de que había recorrido un camino demasiado largo, que había dejado este lodazal hacía demasiado tiempo como para sentir ya ninguna conexión con ellas. Lentamente bajé los brazos. La obra ha terminado. Mi tono era plano y definitivo como un cuchillo que corta el último hilo. Ustedes no estarán cansadas, pero yo ya he visto suficiente. Que nadie vuelva a contactarme para pedir favores o mendigar nada. El juego de la familia feliz se acaba aquí. El rostro de Dolores palideció. Sus labios temblaron a punto de estallar en insultos como antaño, pero al ver mi actitud fría e inquebrantable apretó los dientes y se tragó su rabia. Me di la vuelta para salir, pero en ese momento una sombra se desplomó desde un rincón. El hombre que toda su vida se había encogido en un caparazón de cobardía, que había aceptado ser una figura silenciosa en su propia casa, ahora estaba de rodillas en el suelo. Sus manos delgadas y venosas cubrían su rostro. Sollozos rotos, desolados y tardíos escapaban de su garganta. Elena, hija, lo siento. Perdóname, lloraba como un niño al que le han quitado su juguete más preciado. Pero la verdad es que fue él mismo quien lo tiró a la basura hacía mucho tiempo. Hace 8 años, no te defendí, te dejé salir a la calle con ese frío. Soy un cabrón, no merezco ser tu padre. Cada palabra de arrepentimiento salía desordenada, ahogada por los sollozos. Toda la culpa que había enterrado durante 8 años parecía haberse hecho añicos y brotar sin control. Levantó sus ojos enrojecidos y llorosos hacia mí. Su mirada suplicaba perdón, anhelaba la reconciliación de su propia sangre. Se arrastró de rodillas hacia mí con las manos temblorosas, intentando abrazar mis piernas. Me quedé quieta, no retrocedí ni me acerqué para ayudarlo a levantarse. Al ver las lágrimas rodar por su rostro curtido, al ver su pelo ahora con muchas canas, pensé que me sentiría mal, que me compadecería. Al fin y al cabo, el hombre arrodillado era quien me había dado la vida. Pero extrañamente mi pecho permaneció en calma. Mi corazón era como un lago congelado durante muchos inviernos, ninguna onda podía alterarlo ya. El amor de este padre por mí era real. Quizás sí, pero era demasiado débil, demasiado cobarde. No tuvo el valor de protegerme, de darme una comida caliente, un techo, un lugar en el mundo cuando más lo necesitaba. Su debilidad fue el cuchillo que más hondo se clavó, destrozando la confianza de una chica de 18 años. Y ahora, estas lágrimas de arrepentimiento solo eran una liberación para su propia conciencia culpable, no me aportaban ningún calor ni compensación. Un espejo roto, por mucho que se pegue, siempre mostrará sus grietas. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. Mis dedos tocaron un trozo de papel áspero. Lentamente saqué el billete. Era un billete de 50 euros. El papel descolorido por el tiempo, con los bordes raídos. A pesar de haberlo alisado innumerables veces, sus arrugas seguían marcadas, imborrables. Durante 8 años este billete había permanecido en el fondo de mi cartera. No era un amuleto, sino un ancla afilada que me mantenía atada a aquella gélida nochevieja, recordándome que nunca debía ablandarme, que nunca debía olvidar cómo fui abandonada. Sostuve el billete, pasé junto a mi padre, que lloraba en el suelo, y me dirigí al altar de madera que estaba contra la pared. En el altar, unas varillas de incienso seguían ardiendo. Detrás del jarrón de lirios marchitos estaba la foto de mi madre biológica.
una foto en blanco y negro de hacía décadas. La mujer de la foto sonreía dulcemente, su mirada serena, observando toda la locura y la falsedad de esa casa. Con cuidado, dejé el billete de 50 euros sobre el cristal del marco de la foto junto a la base del incensario. El leve roce del papel contra el cristal sonó casi inaudible, pero en el silencio de la habitación fue un sonido penetrante. Retrocedí un paso y miré a Fernando directamente a los ojos. «Te devuelvo estos 50 euros. Papá». Mi voz era uniforme, sin odio, ni reproche, simplemente una declaración final clara y ligera. «Te devuelvo también aquella nochevieja gélida. Te devuelvo tu silencio cuando tiraron mi mochila al patio». Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire frío de la mañana. El agua derramada no se puede recoger. A partir de hoy mi deuda con esta casa está saldada. Dicho esto, no esperé ninguna reacción. No me molesté en mirar de nuevo a mi madrastra y a mi hermanastra acurrucadas en el sofá. Me di la vuelta a mis pasos firmes, pisando el polvo del tiempo, pasando sobre los fragmentos de cristal, y me dirigí directamente hacia la puerta de hierro verde abierta de par en par. Al cruzar el umbral, el cielo exterior pareció iluminarse un poco. Soplaba una brisa primaveral trayendo el aire puro de la mañana de Año Nuevo, barriendo el olor a humedad y podredumbre de las intrigas de esa casa. A lo lejos, en la calle, unos niños vecinos con abrigos rojos corrían y jugaban. Sus risas resonaban, el sonido de los petardos de papel crujía bajo sus pies. Respiré hondo y caminé por la conocida calle del pueblo. Me dirigía al pequeño y sinuoso callejón donde estaba la casa con tejado de tejas cubierto de musgo de mi tía Carmen. Allí me esperaba una olla de cocido humeante en un fuego de carbón. Durante 8 largos años, mi pecho había estado oprimido por una piedra invisible. Una piedra llamada humillación, llamada traición familiar. Había pensado que tenía que hacerme fuerte, ganar mucho dinero, alcanzar una posición muy alta, para poder volver y pisotear su orgullo, para hacerles pagar por aquella noche de Nochevieja. Pero ahora, después de presenciar el patético colapso de su farsa, de ver las tardías lágrimas de arrepentimiento de un padre cobarde, la piedra en mi corazón se hizo añicos, convirtiéndose en polvo y desapareciendo en el aire. No sentí una satisfacción exultante ni la alegría de la victoria. Solo una liberación tranquila y absoluta. Entré en el familiar callejón. El musgo en los muros de piedra, los almendros en flor. La música de un programa de Año Nuevo salía de una televisión. Mis zapatillas pisaron el suelo húmedo y crucé la puerta de madera entreabierta. El pequeño patio de la tía Carmen olía a incienso y a humo de leña. En un rincón mi tía estaba inclinada sobre una lumbre, removiendo con un cucharón de aluminio una olla de cocido humeante. Mi tío Javier limpiaba cuidadosamente unas tazas para servir el orujo. Al oír mis pasos, los 2 perros corrieron a recibirme, moviendo la cola y enredándose en mis piernas. La tía Carmen levantó la vista y me vio llegar mucho antes de lo previsto. Una chispa de sorpresa cruzó sus ojos y recorrió mi rostro sereno. Con la sensibilidad de una mujer curtida, probablemente adivinó la tormenta que acababa de desatarse detrás de la puerta de hierro verde, pero no preguntó nada, ni una palabra de curiosidad. Simplemente golpeó el cucharón en el borde de la olla, se secó las manos en el delantal y me acercó una silla de plástico. «Ya estás aquí», su voz sencilla resonó entre el humo. «Ven a comer, anda. El cocido está en su punto. Tendrás hambre». Una simple frase sin grandes palabras, pero que de repente me hizo arder los ojos. Me quité el abrigo, me lo puse en el respaldo de la silla, me remangué el jersey y me senté. El tío Javier trajo la comida de la cocina, de nuevo el embutido, las aceitunas y en el centro una fuente de cocido humeante. La tía Carmen me sirvió un plato de arroz colmado, lo regó con caldo y me puso encima el trozo de carne más tierno. «Come mientras está caliente. Has salido muy temprano, tendrás el estómago vacío». Cogí el plato. El calor subía empañándome la cara. Comí un bocado. El sabor intenso y reconfortante bajó por mi garganta, y un calor inmediato se extendió desde mi estómago hasta mi pecho y las puntas de mis dedos fríos. Mi vista se nubló. Una lágrima redonda rodó por mi mejilla y cayó sobre mi mano. Me detuve. Hacía mucho tiempo que no lloraba. Durante mis años de lucha en la ciudad, ni el acoso de un socio, ni la enfermedad en soledad en mi pequeño apartamento de alquiler me habían hecho derramar una lágrima. Pero ahora, en este pequeño patio,
con olor a humo, frente a una comida sencilla, preparada por las personas que me querían incondicionalmente, lloré. No eran lágrimas de amargura o de autocompasión. Eran lágrimas de paz. La paz de un viajero cansado que finalmente ha encontrado su verdadero puerto. Al verme llorar en silencio, la tía Carmen no se apresuró a consolarme. Cogió una toalla limpia del tendedero y me la tiró al regazo. Serás tonta hecha una directora en la ciudad y llorando por un plato de cocido como una niña de 3 años, me regañó con cariño, aunque sus ojos también estaban enrojecidos. Come y llena el estómago. Llora para desahogarte, y cuando termines, olvídate de todo. A partir de ahora, no tienes que vivir pendiente de la cara que ponga nadie. Me reí entre lágrimas y me sequé las mejillas con la toalla. Sí, tía. El cocido está delicioso. La comida de Año Nuevo transcurrió entre risas con el tío Javier disfrutando de su orujo y la televisión de fondo. El agujero en mi alma cavado por aquella otra familia ahora estaba lleno del cocido de mi tía Carmen. Esa tarde mi teléfono no paró de vibrar. La pantalla mostraba docenas de llamadas perdidas de números desconocidos del número de Fernando y de Lucía. No necesitaba contestar para saber el contenido de esas llamadas. Seguramente, llantos, súplicas, disculpas esperando recuperar una vana esperanza sobre el contrato de franquicia que yo había roto. No apagué el teléfono ni suspiré. Deslicé el dedo por la pantalla y con frialdad y decisión bloqueé todos esos números. En todas las aplicaciones, por todos los medios. Un simple gesto físico para cerrar oficialmente un capítulo lleno de falsedad. En los días siguientes, a través de los cotilleos de los parientes que venían a visitar a mi tía, me enteré de la situación en la casa de la calle principal. Pablo había cancelado el compromiso esa misma mañana sin importarle las apariencias. Montó un escándalo en la cafetería del pueblo, llamando a la familia de Lucía estafadores que habían montado una farsa para sacarle el dinero. La historia se extendió y Lucía se convirtió en el hazmerreír del pueblo. La etiqueta de futura esposa de un director fue reemplazada por las miradas de desprecio de los vecinos. Dolores, a la que tanto le gustaba presumir, se encerró en casa durante todas las fiestas sin atreverse a salir. Su sueño de una vida mejor se había hecho añicos y además la humillación de haber maltratado a su hijastra la dejó sin cara para mirar a nadie. En cuanto a mi padre, Fernando vagaba como una sombra sin alma. Decían que cada vez que ponía la mesa, dejaba un plato y unos cubiertos de más en un rincón. Si alguien mencionaba mi nombre por casualidad, se daba la vuelta en silencio para secarse las lágrimas sumido en el remordimiento por el resto de sus días. El karma tiene un precio. Al oírlo solo asentí levemente mientras servía más té a la visita. Sin satisfacción, sin preocupación ni compasión. Sus vidas desde el momento en que dejé aquel billete de 50 euros en el altar habían sido borradas por completo de mi órbita. Después de Reyes volví a la ciudad. El ritmo del trabajo me absorbió de nuevo. La cadena Savia Pura abrió 3 nuevas sucursales en el norte. Los ingresos crecían de forma constante. El trabajo era agotador, pero mi mente estaba más tranquila y firme que nunca. Ya no tenía pesadillas sobre aquella Nochevieja helada. Ya no me atormentaba un concepto retorcido de familia. Un día de mediados de mayo, con los primeros calores del verano, conduje mi coche nuevo por la autopista y tomé el desvío hacia mi antiguo pueblo. No me detuve en la carretera principal, sino que entré directamente en el pequeño callejón y aparqué frente a la casa de la tía Carmen. Ella y el tío Javier ya me esperaban en el porche con 2 grandes maletas. Les había comprado un pequeño apartamento acogedor y amueblado en el mismo piso que el mío para que vinieran a la ciudad a pasar su jubilación. Pero hija, ¿para qué comprar un piso tan grande? ¡Qué dineral! Solo íbamos a estar una semana de visita, refunfuñaba la tía Carmen mientras metía las bolsas en el maletero. Le quité la bolsa de las manos, sonreí y cerré el maletero. El dinero que gano es para cuidar a la gente que de verdad me quiere. Vengan a vivir allí, y los fines de semana iré a comer de gorra, y así me ahorro salir a restaurantes. El coche se alejó del pueblo dejando atrás los árboles en flor y una juventud llena de cicatrices. Esa tarde en el luminoso y cálido apartamento del piso 25 me puse a cocinar. El silbido de la olla a presión sonaba en la vitrocerámica. El familiar aroma a cocido llenó el salón. La tía Carmen, sentada en el sofá, limpiaba unas hierbas aromáticas.
El tío Javier saboreaba tranquilamente un té mientras veía las noticias en la gran pantalla de televisión. Las risas sencillas, el tintineo de los platos creaban una sinfonía que aliviaba el cansancio de un largo día de trabajo. Puse la fuente de cocido caliente en el centro de la mesa, me senté a su lado y observé el vapor que se elevaba de la comida, la sonrisa sincera y llena de arrugas de mis tíos. Levanté mi taza de té y choqué suavemente con la de mi tío Javier. El tintineo sonó claro. Mis labios se curvaron en la sonrisa más radiante, libre y plena que jamás había tenido. La familia, al fin y al cabo, nunca se define por la sangre que corre por las venas ni por un trozo de papel. Es simplemente un refugio de paz, un lugar donde siempre habrá alguien dispuesto a encender una luz cálida y a guardarte un plato de cocido caliente para cuando vuelvas a casa.